Una luz proveniente de un lugar incierto iluminaba un largo pasillo ubicado en uno de los lugares más profundos del submundo. Al final de este corredor el juez del inframundo aguardaba la llegada de su enemigo. Él se encontraba a punto de romper una promesa y mientras lo hacía se preguntaba, si de todas maneras iba a faltar a su juramento. ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Podría haberlos salvado? ¿Podrían haber luchado juntos? Podría haber hecho muchas más cosas que simplemente observar. Era curioso el cómo haberlos dejado morir no tenía consecuencias sobre él, pero, el romper una promesa mancharía su alma con un pecado. Pasos calmados y distantes comenzaron a escucharse del otro lado del corredor y Sans tuvo que dejar de filosofar acerca de sus acciones. Tenía la mirada puesta en el enemigo frente a él. No podía darse el lujo de bajar la guardia ni por el más mínimo intervalo de tiempo existente frente a ese engendro capaz de esquivar ataques a la velocidad de la luz. Por lo menos lo hacía mientras supiera desde dónde vendrían. Wow, tienes la cara de alguien a quien le han pateado la cara por lo menos 1000 veces. En este punto deberías haber considerado tus otras opciones. Sans comenzó a provocar y burlarse de su némesis. Sans tenía conocimiento hasta cierto punto de los resets que ocurrían en su línea temporal. Las alteraciones ocurridas en el continuo flujo del espacio-tiempo. De lo que tenía certeza absoluta es que la criatura que estaba frente a él y la cual no estaba seguro si podía seguir llamando humano, era el causante. Probablemente había usado esa habilidad para matar a docenas de habitantes del submundo, muchos de los cuales habían sido amigos, conocidos, compañeros, y parientes. Era poco realista pensar que un niño solo hubiese causado el desastre sin precedentes que estaban sufriendo. Pero, conociendo el poder que poseía esa criatura, uno podía deducir cómo lo había hecho. Las almas humanas eran más fuertes que las de los monstruos y cuando un niño humano atacaba con la completa intención de matar, la brecha que había entre él y los monstruos podía ser recortada de manera significativa. Aún así, si se enfrentara a soldados entrenados no podría haberlos vencido así como así. Es ahí donde el poder de alterar la realidad que poseía entraba en juego. Si el monstruo enemigo era demasiado fuerte al punto de que lograra matarle, el humano solo necesitaba regresar a un punto en que siguiera vivo. Al volver a la vida regresaba con los recuerdos de la batalla, los movimientos y patrones ahora conocidos le permitían tener una ventaja que de otro modo hubiera sido difícil obtener. Y Sans lo sabía. El combate empezó y el corredor se convirtió en un campo de guerra. El alma del humano se volvió momentáneamente azul, lo cual permitió que Sans la controlase durante un momento, y fue un momento que no desperdició. El humano fue elevado e inmediatamente después azotado contra el suelo, pero el niño humano parecía esperar esto, ya que con agilidad felina aterrizó apoyándose en sus pies y manos. Como si el golpe fuese una señal, decenas de lanzas de hueso salieron para atravesar al humano, pero este ya se había librado del efecto azul en su alma y saltó ágilmente evitando ser empalado. Sin intención de darle descanso, una lanza individual apareció desde el techo y se precipitó en contra del humano. Este simplemente se movió a un lado evitándola, pero al instante otra lanza individual surgió, esta vez lo hizo del suelo intentando nuevamente empalarle. Esta vez dio un paso atrás para esquivarlo, pero una vez más al instante otra lanza surgió del techo. A cada paso que daba esquivando cada lanza una nueva surgía para intentar por lo menos rozarle. Era un espantoso espectáculo el ver cómo esquivaba todos y cada uno de los ataques como si de antemano supiera de dónde vendría cada uno. Y en efecto ese era el caso. Una vez se alejó lo bastante para salir del área de esa magia, ya le estaba esperando una nueva. Los Gaster Blasters. Calaveras de hueso con formas cándidas abrieron sus bocas y el equivalente de un láser si fuera disparado por un cañón salió, dejando tras de sí una luz blanca con levísimo tono azul. El humano se había convertido en un borrón que apareció en un lugar fuera de la trayectoria del láser, apenas esquivándolo solo para darse cuenta que un par de nuevos Gaster Blaster se habían materializado en el lugar que ahora estaba y ya estaban abriendo sus bocas de las que ya se filtraba esa luz blanca. 3 rondas más de esquivar esas particulares armas y esquivar apenas esos haces de luz concentrada de los que por experiencias pasadas sabía, eran extremadamente dolorosos terminaron. El humano había esquivado todo y se dispuso a atacar. Se volvió una mancha que se desplazaba por el corredor y al estar frente a Sans tomó forma nuevamente. La forma de un niño que había blandido un cuchillo a un lugar donde hasta hace medio parpadeo había estado un esqueleto.
Sans había desaparecido de donde estaba para aparecer a una distancia lo suficientemente alejada de ese cuchillo. Tenía una expresión burlona en su cara. Algo bastante notable considerando que era un esqueleto, además el brillo azul de su ojo izquierdo le daban un toque de peligrosidad a esa expresión suya. ¿Ja creíste que me iba a quedar y recibirlo? Era nuevamente el turno de Sans. Todas esas lanzas que habían salido en su ataque anterior se habían desvanecido. Al fin y al cabo era un ataque hecho con magia, esta vez cientos de flechas de hueso se materializaron en la pared y volaron hacia el humano, el cual aparecía y desaparecía mientras las flechas lo atravesaban pero sin tocarlo. Parecía como si Sans le estuviese dando a propósito un margen para esquivar sus ataques, pero no era así. La propia naturaleza que tenía la magia al formarse. Además del intervalo que tenía entre lanzar un hechizo y otro, aunque solo tardara un momento, creaban aberturas entre las cuales el humano se escurría como agua en un colador. El ataque terminó. Sorpresivamente el humano pareció tropezar, pero solo por una fracción de segundo. Pero en una batalla de ese calibre una fracción era suficiente. Una de las flechas atravesó al humano. No hubo sangre. No hubo herida. Solo un grito ahogado saliendo del humano. La magia de los monstruos no atacaba el cuerpo, sino el alma, y la magia de Sans era especial. La retribución kármica. Una habilidad que, además de ignorar cualquier defensa, invencibilidad o anulación de daño, causaba un daño persistente en base al nivel de karma del enemigo. Aunque se podía decir que Sans era el monstruo más débil del submundo y sus ataques hicieran un daño ínfimo cada uno, este efecto lo convertía en un arma a temer por los villanos. Nuevamente el humano se convirtió en un borrón y se materializó frente a Sans, el cual ya esperaba el ataque y simplemente se movió a un lado. Fue un movimiento exacto, preciso, sin fricción, casi parecía algo antinatural. Sans no desperdiciaba sus movimientos y no hacía nada más ni nada menos que lo necesario. El humano ya había vuelto su mirada hacia Sans, pero esos movimientos precisos ya habían vuelto azul al alma del humano, la cual fue enviada volando junto con él al fondo del pasillo, estrellándose brutalmente contra el muro. Usualmente eso es suficiente para acabar con un niño, pero en este caso ese niño se había fortalecido, cegando las vidas de los habitantes del submundo. El humano se levantó con poca dificultad de entre un montón de escombros y polvo que bloqueaban su visión y comenzó a moverse. Izquierda, derecha, un salto, agacharse. Aún sin verlos venir, él sabía desde dónde vendría cada ataque. ¿Cuántos intentos le habría tomado memorizar eso? Habiendo esquivado la lluvia de flechas proveniente de Sans, el humano se abalanzó nuevamente con ese cuchillo. Esta vez Sans desapareció y apareció donde había enviado a volar al humano hace un momento. Dada la naturaleza del humano, sabía que no podía usar dos veces el mismo patrón de ataque contra él, incluso aunque funcionara. Los errores que lo dañaban provenían de descuidos del humano, y mientras más cosas tuviera que recordar en el medio de una batalla caótica, más errores cometería. Sans levantó su mano y dos Gaster Blasters se materializaron frente a él. Vaya. ¿Realmente te gusta blandir esa cosa, no? Sans siguió peleando contra el niño humano. Atacando y evadiendo. Ronda tras ronda de ataques que poco o nada de daño le causaban al humano. Sans comenzaba a cansarse y ese agotamiento físico a su vez le hacía cada vez más difícil improvisar patrones de ataque diferentes. Pero el humano, pese a estar herido y haber luchado al mismo tiempo que Sans, no daba señales de cansancio. El niño humano saltó entre las estalagmitas de hueso que habían sido invocadas para entorpecer sus movimientos, evadía las flechas que salían de la pared, y saltaba sobre las lanzas que Sans le lanzaba, acercándose cada vez más al esqueleto. Al salir del bosque de estalactitas, un rayo azulado salió hacia el humano, lo esquivó saltando a un lado donde un segundo rayo ya se había disparado. El humano saltó con un impulso hacia Sans, quien había logrado poner al humano en una buena posición para acabarle. El humano se dirigía otra vez hacia Sans. Repentinamente comenzó a girar. El impulso que tenía el humano desapareció y se quedó quieto en el aire, justo en el momento que dos rayos azulados atravesaban las paredes del corredor. El extraño giro del humano había detenido su impulso en el lugar preciso para evitar esos rayos. El humano se movió una vez más frente a Sans y blandió su cuchillo. Sans desapareció y reapareció lejos del humano. Eso era malo. Muy malo.
Ese ataque había sido lanzado desde afuera, no había forma de que el humano lo hubiera visto venir. A menos que ya lo hubiese vivido. Eso significaba que el humano ya había recibido ese ataque y lo hubiese golpeado o esquivado. Ahora tenía el conocimiento de él. Sans se preparó para dar su siguiente ataque. ¡Crack! Algo ocurrió. Un extraño sonido se escuchó por toda la sala. Ambos combatientes se congelaron, no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, pero en sus entrañas literales y figurativas sentían que algo iba horriblemente mal. Y repentinamente se rompió.